Hola, soy Orros y Frixuelos y vuelvo después de meses en sin subir vídeo. Meses en los que pudimos ver cómo la música asturiana lle un escaparate para nuestro país, gracias a la edición de anguaño del Festival Intercéltico de Lorient, que tuvo 900.000 visitantes y con retransmisiones televisivas que llegaron al 15% de la audiencia gala. Además, Asturias traxo pa casa los dos concursos nos que participó, el Macrimon, que foi pa'l gaiteru Fernando Vázquez Cárcava, y el Loiguesón, que foi pa les moces d'Algaire. En sin duda, la música asturiana lle cago en la puta mosca. Sin duda, la música asturiana lle competitiva a nivel del arco atlántico. Pero, ¿qué podemos hacer para que la nuestra escena sonora siga el camín que abrió tan xugueiras para la música de raigaño en el estado? Pues ya que Televisión Española planteó a las televisiones autonómicas una preselección previa entre comunidades para el Benidorm Fest, donde no se permiten cantares con más del 40% de la letra en nuestro idioma, ¿por qué no entamamos asturianos y gallegos un San Sencho Fest o un Perlora Fest? No es un chiste del plato vendrás. Para que les pandereteres gallegues perdieran todos los complejos y tuvieran en igualdad de condiciones, vamos dicilo asina, en el escenario del Benidorm Fest, fue fundamental la televisión de Galicia y un programa como Luar, donde las agrupaciones folclóricas compartían escenario con las estrellas del pop español y les dives de la copla andaluza. En TPA dieronse pasinos nesi sentiu y aí tan programas como axuntábense. Miña mai fiña, como miña mai no hai outra. Miña mai fiña, como miña mai no hai outra. Si casi ya es necesario un reblago y ese podría venir de la colaboración entre Televisión de Galicia y TPA. Les dos cadenas trabajaron xuntes en el programa especial Benvidos Bien Llegaos, una gala musical presentada en asturiano y en gallego y que desde hay 3 años coproducen les dos emisores para Navidad. Contó con la sida del Benidorm Fest autonómico podría hacerse una preselección previa asturgalaica donde compitieren, por ejemplo, 3 grupos gallegos y 3 grupos asturianos. El grupo ganador sería el encargado de representar Asturias y Galicia nese Benidorm Fest autonómico. Hasta podría haber un concurso previo en cada país, entamado por cada televisión de manera independiente, y que funcionara como una semifinal para escoger a los candidatos de cada emisora. Esto permitiría medir a la música asturiana con la gallega y avanzar en aspectos como la puesta en escena, la realización o la iluminación, donde al otro lado de Leo nos lleven décadas de ventaja. Porque aquí lo que tenemos nada más y el premio Camaretá, donde no se tienen en cuenta estas cuestiones, y en el que si hay más de 3 instrumentos arriba del escenario los grupos suenen como un gato estrapallado. Estas semifinales entre países no son una rara avis en la historia de Eurovisión. Así, en 1993, 7 países del bloque del Este Viejo entamaron la preselección para Mill Street, en referencia a la ciudad irlandesa donde iba a celebrarse el festival ese año. Después de que cayera la Unión Soviética y de la desintegración de Yugoslavia, eran muchos los países que querían entrar en Eurovisión. Por eso los entamadores del festival decidieron reservar 3 puestos a través de esta preselección que entamó la televisión eslovena. Finalmente, Croacia, Bosnia y Eslovenia clasificáronse para Eurovisión 1993. Pero otro lado, mientras la unión como Estado de Serbia y Montenegro, que tuvo vigente entre 2003 y 2006, cada república entamó una semifinal de forma independiente, donde los principales ganadores se clasificaban para Europesma, el concurso encargado de escoger el representante de Serbia y Montenegro en Eurovisión. Esta final nacional generó polémicas entre los dos países, porque Montenegro tenía pocas posibilidades de ganar contra las grandes estrellas de la música serbia, que además también eran famosas en Montenegro. Por eso, para igualar las posibilidades, en Europesma había 4 xueces de la televisión serbia y 4 de la televisión montenegrina, mientras que el televoto funcionaba como el 9º xuez. Si casi en el 2006, meses antes del referéndum de independencia de Montenegro, donde ganó el sí, generóse una gresca importante cuando los xueces de este país no dieron ningún voto a Flamingosi, un dúo serbio-montenegrín que ya era el favorito del público. Esto permitió que la banda montenegrina No Name ganara la preselección. I Luis, i evo imamo konačne rezultate. Zahvaljujemo, Duška. Pa eto malo, ništa, došli smo do samog kraja.
Pero al ver este resultado, el público principió a protestar y a tirar cosas al escenario cuando los ganadores salieron a recoger el premio. L'Espolín obligó a que Flamingos acabaran interpretando el so cantar arrodeados de los otros finalistas serbios. La Unión de las Televisiones de Serbia y Montenegro non aceptó el triunfo de No Name y ese año l'Estado non pudo participar en Eurovisión. Podría armarse la de mi madre en una preselección asturgalaica, imagináislo. Y más nada, que espero que vos prestara mucho este vídeo, dai al like, hacéis vos seguidores de la canal y compartid este vídeo en vuestras redes sociales. ¡Ta luego!